los ejercicios. Bueno, ¿alguien pudo avanzar más que eso, descargar el programa y hacer los ejercicios? En realidad, te digo, para hacer los ejercicios se puede hacer sin bajar el simulador, ¿no es cierto? Uno puede empezar a programar, lo que sí, nunca va a tener muy claro si funciona bien o no. Pero ya que lo descargaron, lo ideal sería que intenten hacer 1 o 2 ejercicios. Claro, También nosotros hay, los analizamos los códigos, nosotros creíamos que era solamente analizarlo, hicimos eso. sí. Bueno, ahora tengan presente que ya en el video del 6 de mayo, voy a tratar de volver a ese punto donde leía recién en el video del 6 de mayo, ya había una consigna ahí. ¿Eh? En esa clase del 6 de mayo vimos 2 videos de un curso que yo tenía preparado de 8 clases. En esa reunión vimos 2 videos de esa presentación. Y ahí les voy a poner mi pantalla, no sé si la están viendo. Estoy compartiendo la pantalla, sí. Sí, sí, se va. Bueno, ahí ya tenían en el minuto 30 del video anterior los desafíos, lo que hay que hacer. ¿Qué dice? Comprobar el funcionamiento del sketch Analog Read Serial. Fenómeno, ese era descargarlo, abrirlo y comprobarlo, tratar de entender lo que funciona. Si quieren con el emulador lo pueden comprobar. Pero después tenían actividades, además de interpretar. Mira, modificar el blink para que el delay sea variable en función de los valores de un potenciómetro. Modificar blink para que solo cambie entre 3 velocidades. Mostrar con 3 LED, O sea que tienen actividades ya en el minuto 31 del video. Eso tomen nota para después que no lo tenga que repetir. Ya saben que al minuto 31 del video ese tienen actividades. Y después estábamos, mientras iban entrando más, repasando lo que fue el segundo video de ese día, donde vimos la estructura repetitiva for, y ahí vimos el cálculo me parece, de la resistencia para un LED, o fue un dato que aportó un compañero también. Vimos cómo era un LED, cómo se distinguía el ánodo, el cátodo, las distintas formas de reconocerlo. Y llegamos a este punto que era el que yo quería que repasemos desde acá. Este punto es importante porque es como un resumen para mí de la diferencia que hay entre Arduino y un lenguaje C común, digamos, más allá de algunas particularidades del código y todo. Pero, ¿qué podemos hacer en Arduino que no podemos hacer en el resto? Bueno, podemos manejar salidas y entradas, ¿sí? Digitales o analógicas. ¿Cómo se manejan eso? Bueno, para las salidas analógicas, para las salidas digitales, que sería el primer cuadro acá de la matriz, usamos una función que se llama digital write, o un procedimiento, digital write. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Poner el pin numérico, el número de pin físico en el que queremos provocar un cambio, y ponerle un valor high o low, que es encendido o apagado. Ese OR, ese doble barra es uno de los dos. ¿Qué pasa si manejamos entradas digitales? Va a quedar en una variable, y es una función que devuelve un valor, y va a dejar almacenada en una variable el valor de una entrada. Se usa la función digital read y el número físico de un pin. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con las analógicas? Y a la vez tienen abajo en qué video de esto, que para nosotros encuentro 1 y 2 fue 1, y encuentro 3 y 4 sería el de hoy, sería este video, como que vimos 2 videos en uno en las clases mías. En un video vimos el analog read, que es una entrada analógica, en donde hacen mención a un pin, y eso queda almacenado en una variable, o sea, es una función. Y otra es un procedimiento analog write, que escribe en un pin físico un valor. La particularidad que los pines de salida en las analógicas, ¿cuáles son? Son los mismos que los digitales, siempre y cuando tengan marcado en la placa PWM, que fue todo un tema que también vimos. No es lo importante que sepan lo que es, pero por qué en la salida digital podía hacer una salida analógica, ¿está bien? O sea que yo pienso que la gran diferencia de Arduino está en estas cuatro funciones. El resto es como problemas de lenguaje no deberían tener si es que le fue bien con C, digamos. Así que ese es un gran resumen de lo que podemos hacer. Quiero ver cómo terminaba esta clase.
Y terminé mostrándole en esta clase entonces la herramienta esta ISIS o ISIS, cómo cargas dentro del microcontrolador un programa y se ve la simulación, el funcionamiento de ese programa. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a continuar con algunos temas de Arduino y hoy le estaríamos dando el fin a este tema de Arduino. O sea que serían 3 clases teórico-prácticas en donde vemos el contenido que otra vez yo había preparado para 8 clases. Ustedes como están más formados, están más capacitados, lo podemos ver un poquito más rápido. Así que ya estoy buscando el video de hoy. ¿Qué sería? Bueno, vamos a ver, están viendo ahí la pantalla, sensores ópticos en codos rotativos y lineales. Probablemente. Sí, profe. Sí, bueno, genial. Bueno, entonces vamos a ver un conjunto de sensores que se comportan en función de luces, ¿sí? De luces. Básicamente reaccionan a la cantidad de luz. Sería como ya habíamos visto, algunos sensores que se llaman resistencias variables. En este caso, la resistencia varía en función de una cantidad de luz. ¿Sí? Casualmente se llaman LDR, los que vamos a ver, y LDR es la abreviatura de Light Dependent Resistor, es decir, un resistor o una resistencia que depende de la luz. Tienen un aspecto como el que se ve en la primera foto, de distinto tamaño, grandes, más chicos, cuadrados, redondos, con forma de bombilla, y básicamente lo que es eso es una resistencia variable, y esa variación está en función de la luz. Acá hay un esquema de cómo se conecta, tiene solamente 2 patas, a diferencia de lo que hemos visto en los sensores anteriores, que tenían 3, o como es una resistencia variable que tiene 3, como si fuera más, menos y valor o dato o voltaje de salida. Acá son 2, nada más, estos tienen 2 pines y acá está el conexionado, es decir, uno va a la fuente a 5 volts, en el caso de Arduino, con una resistencia, y entre la resistencia y el propio sensor, entre la propia resistencia variable, ahí se toma el valor de salida, que para Arduino, ¿qué va a ser? Acá es una salida. En el esquemático para Arduino, eso debería ser una entrada, porque en esa entrada Arduino va a estar midiendo un nivel de tensión que hay acá, que va a estar entre 0 y 5, en función de la resistencia que tenga este dispositivo a la luz. ¿Está bien? Esto es sumamente utilizado en alarmas, en detectores de billetes, en detectores de personas, en juegos, en un montón de dispositivos hay LDRs. Bueno, acá hay un caso de un emisor, un diodo emisor de luz y un LDR que sería el receptor. Acá están puestos enfrentados, que es lo que pasa, por ejemplo, en los control remotos, o también es lo que pasa, no, el control remoto normalmente es infrarrojo, y tiene un receptor distinto. En este caso, esta plaquita acá es un sensor como de paso ahí, donde de barrera se llama también, porque tiene que haber un objeto ahí introducido o detectando en el medio, ¿no? Estos se usan mucho en discos de 2 colores, negro y blanco, para detectar velocidad, por ejemplo. Y en este caso es un sensor también con otra disposición. Hay un emisor y un receptor, pero dispuestos como para detectar respuesta al brillo de una superficie, por ejemplo, como podría ser un dispositivo móvil que corre por el suelo, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que si esto está emitiendo y el de al lado recibiendo, lo que vamos a tener es alimentación y uno más de datos, que es donde vamos a tener el dato de la cantidad de luz que está recibiendo el sensor en función del emisor. Esto tiene una calibración, un ajuste ahí para calibrar la sensibilidad, es decir, en qué punto cambia de
de encendido apagado, porque esta conexión se puede utilizar en una entrada analógica, donde vamos a tener, si fuera en Arduino, de valores entre 0 y 1024, pero también se puede usar en una entrada digital, y vamos a tener valores entre 0 y 1, y cuándo va a cortar entre 0 y 1, bueno, eso se puede un poco ajustar en este dispositivo que no me sale el nombre, que es una resistencia variable también, en donde podemos calibrar el momento en que el emisor y el receptor ponen 0 o 1 en esa salida. Acá está el esquemático, que es el esquemático se corresponde con este diseñito, donde está el emisor, que es el LED, y el receptor, que es el LDR, y el valor del sensor que se toma que es el que va a tomar Arduino finalmente, ¿está bien? Bueno, esto nos sirve mucho para, por ejemplo, los seguidores de línea, ¿sí? O cualquier robot que tenga que manejarse dentro de una línea de color, ¿sí? Estos son encoders rotativos. Estos encoders rotativos básicamente sirven para medir velocidad, ¿sí? Acá hay dos encoders puestos sobre un CD o un disco pintado, y lo que van a determinar, lo que van a poder detectar con esos sensores es la velocidad y el sentido de giro también. Porque como están desfasados los dos sensores, uno está midiendo en negro y otro en blanco o transparente, obviamente cuando está por la cara transparente, de un lado al otro atraviesa la luz y te va a dar una medida de luz. Y cuando está atravesando una parte del disco que está pintada de negro, va a medir otro valor, y entonces va a poder medir la velocidad con la que cambia y el sentido también, si tenemos en cuenta, si sabemos en qué orden están desfasados esos triángulos. ¿Está bien? Bueno, eso se usa mucho para medir velocidades en dispositivos, por ejemplo, impresoras que utilizan motores de continua. ¿Cómo miden su posición? ¿Cómo miden su ubicación en el cabezal de imprimir? Cuando con un motor de corriente continua eso es bastante difícil, porque el motor de corriente continua tiene la particularidad que arranca y es difícil pararlo con precisión, digamos. Lourdes Larraín me escribe que también descargaron y analizaron los códigos. Bueno, ya le vamos a dar unos minutitos para que nos muestren qué avanzaron o qué nos pueden comentar de eso. Entonces, algunas impresoras, increíblemente, ajustan la posición del carro con un motor de corriente continua y con un encoder, ¿no? que es este ejemplo que le estoy mostrando. Se llama encoder lineal, y están las franjas negras y blancas, en vez de estar dispuestas en un círculo, están dispuestas en línea. Entonces, este cabezal que avanza con un motor va a saber cuántas posiciones fue avanzando en función de esa cinta que está marcada así con líneas, apenas imperceptibles, son muy finitas las líneas, ¿no? Entonces, en función de eso va a lograr medir el avance. Otros optoacopladores, estas son herramientas muy útiles, optoacopladores, cuando se trabaja con dos niveles de tensión diferentes. Entonces, uno puede emitir una señal desde una mitad a la otra. Esto está en un encapsulado plástico, o sea que ese funcionamiento no se ve, pero uno puede emitir una señal desde una mitad que está trabajando con 5 volts, por ejemplo, a otra mitad donde hay un dispositivo que se activa que trabaja con 12 volts o 24, u otro nivel de tensión. Entonces, no hay contacto eléctrico, sino que todo el contacto es óptico. Es decir, yo cada vez que quiero abrir o cerrar este contactor, me pasé ahí al hacer clic, al querer abrir o cerrar este contacto, ¿cómo lo abro o lo cierro? Lo cierro con una señal de luz. Ahí está apagado y el contacto está abierto. Cuando emito luz desde este emisor, el receptor detecta esa luz y entonces cierra el contacto. Esto es de suma utilidad porque se puede trabajar en dos niveles de tensión distintos. Según la diferencia de los niveles de tensión, habrá que comprar un optoacoplador diferente. Este particularmente del ejemplo 4N25, creo que trabaja entre 5 y 12 volts, por ejemplo. La verdad que no me acuerdo ahora de memoria esos datos, habría que buscar para más información.
la medida del optocapulador. Pero ¿se dan cuenta lo que pueden lograr con eso? Que estar trabajando con un Arduino que maneja 5 volts, poder encender o apagar un dispositivo, ¿sí?, que del otro lado funciona con otra tensión diferente. No lo podríamos hacer con nada que tuviera contacto físico, porque no podrían tener contacto físico un dispositivo de 5 volts con uno de 12 o 24 o cualquier otra tensión que no sea la misma. Entonces esto es de suma utilidad. Y finalmente, un tipo de componente que se llama CNI70, un tipo de emisor receptor también, un LED más LDR, que tiene un formato, una forma física muy apropiada para hacer un seguidor de línea, ¿sí? Porque está montado sobre esa superficie cuadrada y tiene un emisor y un receptor. El emisor tiene como un color más translúcido, azul, y el receptor es opaco, negro, y eso lo que nos permite es conectar el emisor y el receptor, tomar una entrada analógica, digamos, y tomar ese valor. Entonces, con esto ya tenemos sentadas las bases de sensores para hacer, por ejemplo, un robot seguidor de línea. Podemos usar uno o más de uno de estos sensores para saber si estamos o no sobre una línea, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Estructuras repetitivas condicionales, o sea, estructuras de programación repetitivas condicionales. Es decir, que se repiten, pero siempre y cuando haya una condición que se cumpla. Por ejemplo, while repite las instrucciones entre llaves mientras se esté cumpliendo la expresión incluida en el bucle. Es decir, mientras haya una condición, hay un conjunto de llaves que arman un bloque y todo lo que esté entre esas llaves se repite. Obviamente que dentro de estas instrucciones que se ejecutan, tiene que haber algo que modifique en algún momento el valor del sensor, porque si no, esto va a quedar funcionando indefinidamente, ¿está bien? O sea, hay que tener cuidado de no hacer un loop infinito, se llama, cuando uno deja un error y hace que nunca se salga del while, y normalmente no es lo que uno quiere, salvo el void loop, que es por naturaleza la estructura de Arduino que se repite indefinidamente, ¿está bien? Entonces este while, en definitiva, se repite mientras se cumple una condición. Dentro de esas instrucciones tiene que haber algo que en algún momento haga cambiar esa instrucción, si no, queda andando de por vida. Hay que reiniciarlo, tampoco es tan grave, pero se supone que no es el objetivo. Y al revés, do while funciona de la misma forma que while, pero ejecuta las instrucciones al menos una vez, ya que la condición se comprueba al final. Es decir, empieza con un do y todo lo que esté entre llaves lo va a hacer por lo menos una vez, porque la primera vez entra incondicionalmente. Y a partir de esa primera vez ya analiza una condición y en función de esa condición vuelve a hacerlo o no. Entonces, son dos caras de la misma moneda. En este caso, puede ser que no lo haga nunca, porque si sensor vale 200, no lo ejecutan ni siquiera una sola vez a estas instrucciones. En cambio, en el do while, si sensor vale 200, por lo menos una vez va a tomar el valor del sensor y lo va a volver a analizar. ¿Vale? Pero son dos caras de lo mismo. Vamos con la siguiente. Tiempo y velocidad, dos cosas que hay que manejar muy bien en Arduino porque todo transcurre muy rápido adentro de la placa. ¿Sí? Ejecuta a 16 MHz, serían 16 millones de ciclos por segundo, y relacionado con los tiempos humanos eso es muchísimo. Así que hay muchas veces que nosotros tenemos que suspender o calcular un tiempo específico. Por ejemplo, dejamos para ingresar una clave por teclado, pero si durante 3 segundos no activó ninguna tecla, esa clave se borra y vuelve a 0 caracteres, supongamos como un cajero automático. Si ustedes no ingresan su clave personal de 4 dígitos en 15 segundos, se resetea la clave o vuelve a ingresar o lo que sea. Bueno, para eso hay que tener un manejo del tiempo, ¿está bien? Entonces hay una función que se llama millis, hago clic y
Hay una función que se llama milis que devuelve el número de milisegundos desde que se conectó la placa Arduino. O sea que si yo quiero puedo tomar el valor en un momento y decir, bueno, estos son milisegundos. Quiere decir que le sumo 3000 y si llegué a 3000 y nadie tecleó nada, entonces reseteo la clave. O considero que ya estoy en un lugar o en otro, o pasó un tiempo necesario para lo que sea. Entonces todas estas funciones son necesarias y vamos a usar funciones con multiplexado y control de tiempo. Es decir, si en nuestro desarrollo hay algo que necesitemos dividir el tiempo para asignarle tareas o valores a distintos dispositivos, o vamos a esperar que se midan determinados valores durante un tiempo, es necesaria esta función. ¿Saben? Si lo guardamos en una variable de tipo unsigned long, se desborda cada 50 días. Es decir, yo prendo el Arduino ahora y tomo el valor de milis, si recién lo enciendo va a dar 0. Si me demoré 1 milisegundo en medirlo, va a medir 1. Y así sucesivamente va a avanzar en el tiempo, pero hay que tener cuidado porque si esto lo estoy pensando en algo de largo plazo, a 50 días se vuelve a reiniciar. En realidad no está pensado para medir días, sino que está pensado para medir tiempos cortos, 10 segundos, 15 segundos, o lo que sea de la aplicación de ustedes, que necesite tener cierto control de un tiempo. Por ejemplo, desde que se activó un motor, lo voy a parar a los 10 segundos, o a la media hora si es un sistema de riego, o a las 5 horas si es un sistema de control de temperatura, no sé. Pero nunca para periodos mayores a eso, que no obstante es bastante. Bueno, desafíos para esto. Leer distintos valores de color, reflejos de luz y mostrar en pantalla el mínimo, el máximo y el valor medio. Es decir, conectar un sensor de estos o bien solamente un LDR. Podríamos empezar solamente con el LDR y mostrar en pantalla qué valores toma, por ejemplo, si le acerco un billete de 1000 o un billete de 500 o lo tapo con un trapo color negro. Y qué valor toma si le prendo una luz adicional. Es decir, ir viendo el funcionamiento del sensor y tratar de ver si podemos detectar, por ejemplo, dos billetes distintos. Calibrar los valores para blanco y negro, decía ahí, durante 10 segundos. Luego, encender un LED según el color detectado. Es decir, bueno, como al desafío anterior se le agrega una dificultad más, que cuando detecte un billete de 1000, encienda una luz de un color, y cuando detecte un billete de 500, otro LED de otro color. Si quieren con billete de, porque me van a decir lo de 1000 y lo de 500, pues el billete de 5 y de 10, no sé, de 20, o de 20 que son rojos, o papeles, no importa, en definitiva, no importa. Con papeles puede ser, o con una hoja pintada de blanco y negro, o si no, vieron que ahora está en algunos videos ese desafío que cuando te quedas sin internet en Chrome, que aparece el dibujito del dinosaurio ese que lo hace saltar con el espacio. Bueno, tratar de detectar en la pantalla física, en el monitor, cuando está color blanco y cuando está color negro, por ejemplo. Esos serían ejercicios que, para los que ya tienen Arduino instalado, lo pueden hacer. Por ejemplo, detectar en su propio monitor si está encendido en color blanco o en color negro. Pero bueno, para eso tendrían que poder salir a comprar componentes. Ahora se puede salir un poquito más. Si tienen un Arduino, ¿no? Debe haber distintas situaciones ahí. Si no, lo hacen con el simulador. Todo esto, la verdad, calcular el tiempo para llegar de tierra al cielo es como decir, bueno, cuando estaba acá, el milli estaba en 0, o tomo el valor que tenía en ese momento. Una vez que cuento negro, que cambió de blanco a negro, cuento 1. Cuando cambió acá, cuento. Así hasta que llegue ahí, hasta que conté 8 cambios o 4 cambios, y digo, bueno, el tiempo transcurrido fue tal. Eso lo podrían hacer a mano, con el sensor en la mano, recorrerlo por ahí. Es como un juego previo a hacer un seguidor de línea con ruedas y motores y todo, ¿no? Pero con que hagan acá hasta el punto 2,
es suficiente. Si lo pueden hacer los que tienen Arduino físico real, comprar un LDR y una resistencia, o a lo mejor ya lo tienen, los que están en mecatrónica seguro ya tienen, los que están en sistemas probablemente no hayan usado nunca en su vida esto, pero es muy barato y muy simple de usar. Acá tienen los componentes que hace falta, una resistencia de 10K, el LDR propiamente, y lo conectan, si tienen Arduino, lo conectan a una entrada. Para el sensor de salida, para el Arduino sería entrada analógica o digital. Si tienen la posibilidad de comprar alguno de estos, mejor. Yo acá en La Rioja sí compré este tipo de sensor CNI 70, lo conseguí acá. ¿Qué hace esto? Tiene un emisor y un receptor, entonces pueden ponerlo en el piso, de boca al piso, digamos, e ir tomando esos valores. Bueno, entonces, el punto 1 tiene sentido si tienen un Arduino físico y un LDR. El punto 2 también, y el punto 3 también. Lo van a mover con la mano, lógicamente, pero van a calcular el tiempo por cuántas veces cambió entre blanco y negro. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Igual vamos a seguir, pero... El primer desafío, yo tengo una duda. O sea, Sí. con el mismo sensor tendrías que leer, no lo entendería bien. O sea, dependiendo del valor que te tire, deberías decir qué color es. El punto Algo 1 así. que dice leer distintos valores de color, reflejos de luz, y mostrar en pantalla el mínimo que fue midiendo hasta el momento, el máximo y el valor medio. O sea, en un monitor serial vas a tener 3 columnas. Una columna que diga mínimo, otra que diga máximo y otra valor medio. La primera vez que midas el primer valor va a ser igual el mínimo, el máximo y el medio, ¿cierto? Ahora, el Sí. segundo valor, si era menor que el mínimo, tenés que actualizar. O sea, es una mezcla de programación ahí de... Sí, ya entendí. Ajá. Y si el valor que leíste es mayor que el máximo que tenías anterior, cambias el máximo y el promedio o medio va a ser la suma dividido en 2. ¿Entienden? ¿El resto entiende? Es como mostrar en una pantalla con el monitor serial 3 columnitas. Y entonces van a empezar a ver qué valores da cuando lo acercan a algo claro, a algo oscuro, o apagan la luz de la casa, o prenden la luz. En fin, lo pueden interpretar de distintas formas. Como algo que le acercan al sensor o como algo que como que encienden o apagan la luz del ambiente, digamos. Serían las dos formas de verlo. Las dos formas de probarlo también, ¿no? Así que bueno, eso nada, que con un monitor serial les vaya mostrando la pantalla. Me perdí la presentación, no sé dónde está. Capaz que la cerré. Ah, capaz que terminaba ahí. Entonces terminaba ahí la presentación esa, eso pasó. ¿Está claro el desafío para todos? Sí, parece que sí. Los que están ahí me ponen que sí. Bueno, entonces traten de hacerlo. Se está grabando el video, así que va a quedar en el video. Traten de hacerlo. Vamos con la última presentación y es cómo manejamos los actuadores, las salidas, ¿sí? Los motores. ¿Cómo manejamos motores o actuadores? Bueno, esto no lo vimos, por ahí tengo una idea de que lo vimos. Hay distintos tipos de motores, por ejemplo, motores de corriente continua, es el motor más común, digamos, que se va con electricidad, se va cambiando acá la polaridad, entonces hace que una parte gire, se muestran, es en el que se genera acciones eléctricas y magnéticas, digamos, se va cambiando un campo magnético y hace que algo gire adentro, pero esto no tiene mucho control, digamos, se enciende y gira y la velocidad depende de la tensión y depende de la resistencia que tenga el motor en ese momento, o sea que es un motor en el que hay poco control, es un motor económico, simple, funciona bien, tiene pocas complicaciones, pero no tiene mucho control, ¿sí? Los servomotores, algo habíamos hablado, me parece, estoy tratando de hacer memoria. Un servomotor es un dispositivo
similar a un motor de corriente continua, pero tiene mucho más control, tiene una cajita ahí reductora que hace que los movimientos sean más precisos y más estables. Entonces tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable. Es decir, yo puedo darle tiene un controlador, ¿no? Por software, que uno le da directamente la posición en la que quiere ir y mantiene esa posición bastante estable con bastante fuerza, ¿eh? Entonces sirven para manejar un poquito más de fuerza, a diferencia del motor de corriente continua que tiene más velocidad que fuerza. En este caso tenemos un poquito más de fuerza y precisión en la posición. ¿Qué limitación tienen? Que giran 180 grados, la mayoría, alguno puede haber diferente a eso, pero los que yo conozco funcionan mayormente a 180 grados. Tienen 3 pines, 5 volt o power, depende, pero para Arduino sería 5, 0 volt, y el valor del dato, que es el que entre 0 y 180 va a hacer que esto gire determinados grados. ¿Saben? Entonces hay mayor control y se puede mantener bastante estable en una posición. ¿Cómo se utilizan esos? ¿Cómo manejas un servomotor? Bueno, para eso ya hay que ir a ejemplos, donde yo les había mostrado en la primera clase ejemplos que les dije, vean los básicos. Dentro de los ejemplos hay una parte que dice servo y hay dos programitas de ejemplo donde se pueden descargar. Entonces ya ahí con esos dos pueden ver el funcionamiento. Hay uno que se llama sweeper, que más o menos significa como barrer, y lo que hace el sweeper es más o menos como ese limpiaparabrisas que están viendo en la imagen, digamos. ¿Cómo funciona eso? Hay que poner sí o sí una librería, es decir, esto lleva una librería adicional que es la que tiene todo el control para decirle ponete en 0 grado, ponete en 180 o en 90, esa librería tiene traducir eso a corriente, digamos. Entonces, MyServo, digamos, con el numeral se incluye una librería, ya lo han hecho en C seguramente, y después pone acá un objeto de la clase servo, ya que ahí están instanciando un objeto que se llama MyServo, que es de la clase servo. Inicialmente la posición va a ser 0, y entonces en el setup lo único que vamos a decir es que el objeto MyServo va a estar conectado al pin número 9. ¿Sí? Eso nada más en el setup. Después si quieren usar todo lo que ya sabíamos, que era mostrar en un monitor serial el valor del servo o lo que sea, lo pueden agregar. En el loop, ¿qué hace este ejemplo que hay acá? En el loop tiene una estructura repetitiva for que va desde 0 y mientras sea menor a 180 va subiendo 1, y al servo le manda la posición post. Básicamente, y un delay de 15 milisegundos, entonces ¿qué va a hacer esto? Se va a ir moviendo de a 1 grado, va a ir girando a los 180 grados, de a 1 grado por vez, con una diferencia de 15 milisegundos entre un movimiento y el otro. O sea, termina siendo bastante rápido, igual el giro, pero no es continuo, sino que hay una pausa. ¿Y qué hace esto otro? Desde la posición 180, mientras sea mayor a 0, entonces ahora empieza a descontar y se empieza a volver. Empieza a volverse a 0 y demora entre movimientos 15 milisegundos. O sea que si estos que van en el auto, en vez de tener esa soguita, hubiesen tenido el programa en Arduino, hubieran evitado ese movimiento ahí de limpiar la ventana. Así que bueno, como ven es bastante simple, bastante intuitivo, y eso les puede servir para controlar movimientos. Por ejemplo, con el sensor LDR y un motorcito de estos, pueden hacer que el dinosaurio ese de Chrome que va saltando los cactus con la barra espaciadora, lo puedan hacer con un motor servo que apriete el espacio cuando el sensor LDR detecte que está viniendo un cactus o el dinosaurio está avanzando hacia un cactus. ¿Entienden eso que le estoy diciendo o no entienden nada del cactus, del dinosaurio? Sí, se entiende, profe, es para ver si están atentos también. Darío entendió. ¿Y el resto? Sí, pregunta, ¿no? 18. Uno tiene la duda que está hablando casi solo, ¿viste?
Matías Fuentes también. Bueno, Kevin también. Bueno, Darío, son más. Darío, Mario, Kevin y Matías dicen que sí. Entonces, solo con un sensor LDR ustedes lo pueden poner en su pantalla cuando no tienen internet y ver cómo adelante del dinosaurio ese de Chrome se aparecen los cactus. Y con un motor como este servo pueden ponerlo cerca del teclado y hacer que apriete la barra espaciadora y suben puntos como locos. Una pavada, pero sirve para saber si están entendiendo programar y si saben conectar el Arduino. Sigamos. Con el otro ejemplo que había de este, que era el Knob, de los dos ejemplos que hay. Knob es algo así como perilla, y entonces acá también tienen que incluye la librería servo, después instancian un objeto de la clase servo que se llama myServo. Acá define una variable tipo entera que es el pod pin, que sería como la posición de la perilla esta. No, perdón, pod pin sería el pin en el que va a estar conectado este lleva un potenciómetro, ahora lo estoy viendo completo. La idea de esto es simular el movimiento de un potenciómetro. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en los primeros ejemplos de Analog Read Serial? Un potenciómetro es una resistencia variable que varía en función de la mano humana, digamos. Entonces acá va a conectar un potenciómetro y el valor del potenciómetro lo va a replicar en el servo. Entonces dice que el potenciómetro va a estar en el pin analógico 0. De ahí define una variable que se llama val, que es de tipo entero, y en el setup lo único que dice es que el objeto myServo va a estar en el pin 9. Ahora dentro del loop, ¿qué hace en el loop? En una variable que se llama val, lee una lectura analógica del potenciómetro. Entonces, lee el valor de un potenciómetro, un valor que está entre 0 y 1023. Y ese valor con la función map que ya vimos, la correlata, iba a decir, la remapea para pasarla del grado del valor 0 a 1023 a un valor de 0 a 180. Y ese valor que toma ahí es el que vas a ver vos reflejado en el servo, moviéndose, girando a 180 grados. En definitiva, no me di cuenta acá de poner un videíto, pero es como si vos estás moviendo un potenciómetro y el movimiento de tu mano en el potenciómetro se ve reflejado en ese servomotor. Una forma muy amena de entender cómo funciona eso. Bueno, esto si tienen los que tienen Arduino físico y tienen componentes, como por ejemplo una resistencia variable que dijimos que se llama potenciómetro y un servomotor, pueden hacerlo y probarlo. Si no, con el LDR, en vez del potenciómetro manual, también pueden ver la cantidad de luz reflejada y se mueve el motor como si fuera una flecha que apunta a más o menos luz en función de la luz que está detectando. Y si no, pueden hacer ese que el dinosaurio de Chrome va saltando los cactus. Bueno, otro tipo de motores paso a paso, también se llaman stepper. El motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de avanzar una serie de grados, o paso, por eso su nombre, dependiendo de sus entradas de control. Es decir, va a haber un combo de 4 entradas que le va a posibilitar 16 combinaciones distintas, en donde para determinado combo va a moverse desde una posición a la siguiente. Solo después de esa puede venir otro combo, que sería el siguiente o el anterior. Si es el siguiente, se va a mover en un sentido tantos grados. Y si es el anterior, en el sentido al revés, tantos grados. Entonces acá tienen mucha precisión. Este tipo de motores son los que se usan en los dispositivos de control. En las mesas, por ejemplo, de control numérico, en las impresoras 3D. Quería ver si tenía un ejemplo, pero no tengo. En las
impresoras 3D, sistemas de posicionamiento con control numérico. En todo lo que requiera precisión, se usan estos motores paso a paso. En impresoras también hay muchos. Se usan motores paso a paso porque según cómo se van activando estas bobinas, van generando movimientos muy precisos dentro del motor. Entonces acá hay una animación donde según qué bobinas se van activando, el motor sigue esa polaridad y en función de eso va girando, pero valores muy precisos. Bueno, acá hay un ejemplo del Motor Knob, que también lo pueden descargar, ¿no? Nada más que en vez de ir a ejemplos, en vez de buscar en ejemplos servo, acá tienen que buscar en ejemplos stepper, que es donde están los programas de ejemplo para manejar los motores paso a paso. Entonces, ¿qué hacen con ese programa de ejemplo? Cuando lo descarguen se van a encontrar con esto, que incluye una librería que se llama stepper, y esa librería, acá lo que hay que hacer es definir nuestro motor de cuántos pasos es. Si es de 100, 90, 40, esa es la cantidad el motor lo dice en sus características, ¿no? El motor te dice de cuántos pasos es, que quiere decir cuántos pulsos tiene para dar una vuelta entera, o cuántas posiciones diferentes se va a frenar hasta dar una vuelta entera. Entonces acá le decimos nosotros, nuestro motor, de cuántos pasos es, y en función de eso, acá instancia un objeto que se llama stepper, donde tiene la cantidad de pasos y los pines en los que vamos a conectar las salidas analógicas para las salidas digitales para controlar ese motor de paso a paso. Es decir, esto tiene 4 cables que van uno a cada bobina, digamos, uno a cada componente del motor, que es la que lo hace girar, y un común. Acá las flechas están un poquito como un power wire, está el común potencia para todos, y una de las 4 bobinas. Esto cambia mucho de motor a motor, o sea que hay que tener en cuenta bien el modelo de motor, porque esta forma puede estar armada distinta. ¿Cómo se hace funcionar esto? Entonces en el setup solamente le decimos a qué velocidad queremos manejar el motor, y en el loop lo que hace es leer un valor de un sensor analógico, y en función de ese valor, acá está cortado el ejemplo, si quieren después lo abrimos en el real, porque hace mucho que no lo uso, pero esto lo que va a hacer es, hay que probarlo con un motorcito real, es ir moviéndolo, y este motor gira permanente, ¿no? Sería como un motor de continua, pero con mucho control de la posición, es decir, que vamos a saber exactamente dónde se está ubicando. Sí, está completo el código, nada más que a mí me tapa un poco estas barras. ¿Qué hace? Toma un valor de un sensor analógico, y de ahí se mueve un número de pasos que sean los necesarios para cambiarse en función del sensor, de lo que está leyendo el sensor. Entonces, hace pasos desde el valor nuevo al valor previo, y ahí el motor se va a mover igual que como movimos el sensor. Y después guarda ese valor para seguir moviéndose. Algo simple que hace que gire el motor en función de un sensor analógico. Bueno, motores sin escobillas o motores brushless. Un motor eléctrico sin escobillas o motor brushless es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. Son motores rápidos, tienen poco desgaste, digamos, porque no tienen rozamiento justamente de escobilla en el colector. Entonces son los motores típicos de lectora de CD o DVD, también son los que ven en los drones, y son motores de alta velocidad, donde tienen un controlador también, ¿no? Tienen todo un control de velocidad adicional, es decir, esto lleva una batería adicional, un control de velocidad, y se conecta al Arduino para dar el control de la señal, y en función de eso el motor va a mantenerse a esa velocidad. Son los de los drones particularmente, yo los vi usados. Bueno, finalmente Motor Shell, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan los Shell cuando habíamos hablado que eran como carcasas o escudos que se le agregan al Arduino
para darle más funcionalidad. Bueno, este motor shell es una carcasa o escudo que se puede colocar sobre un Arduino. Acá coinciden los pines del Arduino. Y este motor shell lo que nos va a permitir es controlar 2 servomotores, que eran los que tenían 3 entradas, o un motor paso a paso, o 2 de continua. Por eso dice motor 1A y motor 1B, que sería de continua, y motor 2A, motor 2B, que sería otro motor de continua, o bien los 4 para manejar un motor paso a paso. Y de este lado otra vez otro motor paso a paso o 2 más de continuo. Y la potencia, porque si el motor tiene otra, por lo general a los motores hay que darle potencia adicional, porque la de Arduino no sirve para mover el motor, sirve solamente para control. Si bien son 5 volts en ambos casos, pero la potencia, que es la que necesita el motor para moverse, se le puede dar potencia adicional desde este punto, ¿sí? Tiene un botón reset y por acá te dice que en este caso sirve para manejar 2 servos más, yo diría, o 2 stepper, 2 paso a paso, o 4 motores de corriente continua. Y este es otro modelo de placa donde tienen para conectar acá 2 motores de continuo, un disipador de calor y la conexión de entrada de datos. Y de potencia debe ser acá. Entonces pueden manejar 2 motores de continua, que sería para un seguidor de línea en principio para empezar. Con 2 motores tenemos que funcionar bien. Bueno, ¿qué es esto? Un Adafruit es un otro shield que permite conectar varios tipos de motores. Acá se ven conectados 1 o 2 servomotores, 2 motores de continua y 3 motores de paso a paso en una sola placa. Y acá hay un ejemplo donde simultáneamente está manejando un servomotor, una Adafruit Motor Shield, y con los dos maneja los motores. O sea, este es un ejemplo de un código para manejar motores. Motores de corriente continua. Distintas especificaciones, características, me parece que no es muy necesario ahora, porque no vamos a hacer en la práctica nada, pero acá básicamente daba características de consumo de corriente según voltaje y la velocidad sin peso, la velocidad sin carga de esos motores. Bueno, Arduino salidas digitales, una aclaración que viene un poco tarde, me parece. Los pins configurados como output salida se dice que están en un estado de baja impedancia y pueden proporcionar 40 mA de corriente a otros dispositivos y circuitos. Esta corriente es suficiente para alimentar un diodo LED, no olvidando poner una resistencia, pero no es lo suficiente grande como para alimentar cargas de mayor consumo como relés, solenoides o motores. Es decir, que cuando uno usa ese tipo de dispositivos, motores, solenoides, relé, la salida del Arduino solo va a ser señal, solo va a ser información de qué hay que hacer con el motor, pero la potencia hay que dársela con otra potencia adicional. ¿Está bien? Bueno, transistor, creo que es lo último, es un dispositivo semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Básicamente es con una entrada pequeña podemos generar una salida más grande, digamos, de más potencia. De todos modos, para lo que yo quiero que lleguen ustedes, no me haría falta el transistor, porque para manejar, por ejemplo, un seguidor de línea, no necesitaríamos usar transistores. Solamente utilizar 2 motores, un sensor de luz, y eso es todo. ¿Se imaginan cómo funciona un seguidor de línea? Creía que tenía un video ahí al final, y no lo tengo más. Pero básicamente un seguidor de línea, que sería como un auto autónomo, pero que necesita una línea pintada en el suelo, lo que tiene que hacer es, con el sensor de luz, estar pendiente de que estar por encima o subiendo y bajando siempre de esa línea.
y con los motores ir cambiando el rumbo para mantenerse sobre esa dirección. Con que llegáramos a ese punto, o a los ejercicios en realidad de la guía 5, que son los que voy a dejar al final del video otra vez, tendríamos para mí un buen avance, un buen entendimiento de lo que se puede hacer con Arduino y las posibilidades que tiene. También había pensado yo manejar el Arduino como una red neuronal artificial, es decir, que vaya adaptando su comportamiento en función de unos valores que se llaman pesos, pero no va a ser suficiente el tiempo, salvo que se extienda el cuatrimestre y podamos dedicarle a eso un poquito más. Si no, que es una cosa que puede llegar a pasar. No sé qué escuchan ustedes, pero formalmente no hay ningún comentario de que se pueda extender el cuatrimestre, pero informalmente dicen que si no va a haber exámenes, es posible que se pueda extender. Así que hay chances de que las clases se puedan extender un poquito, y si es así, quizá podamos llegar a ver temas con un poquito más de profundidad. Es una lástima que la interactividad que uno tiene humana en estos espacios se complica. Le voy a dejar un tiempo más, si están de acuerdo, para que el grupo de compañeros que logró descargar las cosas nos pueda mostrar lo que hicieron. ¿Les parece bien?